Damos inicio al curso de Administración 1 y vamos a darle seguimiento a la guía de estudio número 4. Para este tema vamos a hablar de la administración de sueldos y salarios y lo que son las prestaciones. Entonces dice, ¿a qué se refiere cuando habla de la administración de sueldos y salarios? Dice, es el conjunto de técnicas cuya finalidad es lograr una retribución más justa y equitativa de todos y cada uno de los miembros de la empresa. Entonces, la administración de sueldos y salarios lo que busca es esto, que se haga un análisis, una evaluación de los distintos cargos o puestos dentro de la empresa y posteriormente entonces se haga una retribución. Ahora bien, si bien recuerdan en la clase anterior yo les hablé de lo que era el código de trabajo. Les expliqué que el Código de Trabajo pues es una ley que regula el sistema laboral patrono-trabajador. Algo muy importante respecto al Código de Trabajo es que ahí nosotros podemos conocer, por ejemplo, que la ley nos dice que se elaboran 8 horas diarias, que hay derecho a prestaciones de ley, que, por ejemplo, si trabajamos horas extras deben ser remuneradas, que hay un sueldo mínimo y un sueldo máximo, y pues nos da a conocer algunas otras derechos, pero también nos habla de las obligaciones que nosotros adquirimos como trabajadores. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos el sistema legal. Ahora bien, la ley habla de lo que son los sueldos, los salarios, pero también habla de lo que es los convenios o contratos laborales. ¿A qué se refiere cuando está hablando de un convenio o un contrato laboral? Recuerde que le expliqué anteriormente que en toda relación patrono-trabajador se llega a pactar o a crear un compromiso respecto al sistema laboral, ¿sí? Es decir, que tanto el patrono como el trabajador, a través del contrato, quedan en mutuo acuerdo y asumen ambas partes las obligaciones y los derechos que van a contraer. Entonces, aunque la ley establezca un sueldo mínimo, un sueldo máximo, prestaciones y algunos otros sistemas laborales, cuando se firma un contrato, en algunos casos se irrumpe lo que la ley establece. Ambas partes entonces tienen que estar sabidas, ¿verdad?, de que al momento de firmar un contrato o un convenio, entonces, pues tienen que asumir la responsabilidad, adquirir los compromisos que esto conlleva. Aunque la ley diga una cosa, si en el contrato se pactó otra, se respeta lo que se estableció en el contrato. Ahora también, algo muy importante es que para verificar los sueldos o salarios, es muy importante también analizar las actividades, las tareas o las responsabilidades que se deban desempeñar o que cada quien deba desarrollar. Esto es algo muy importante porque pues no es lo mismo hablar de un puesto, por ejemplo, del gerente de una empresa, que todos sabemos pues que la responsabilidad de la gerencia es bastante grande, que conlleva el trabajar en la gerencia, pues todos sabemos que el gerente pues es el que ve todo el tema administrativo o el tema legal, él ve a trabajadores, está al frente de todo el proceso, en fin, son muchas responsabilidades que éste lleva. Ahora bien, no es lo mismo hablar del cargo puesto gerencial y hablar de un personal de mantenimiento. Si bien es cierto, ambos trabajos pues son importantes, ambos trabajos dignifican a la persona, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros comprendamos, ¿verdad?, de que el trabajo que va a hacer el personal de mantenimiento no requiere del mismo nivel de responsabilidad o grado de compromiso que de un gerente, ¿verdad? Entonces, obviamente los sueldos van a ser diferentes por el grado de responsabilidad y la capacidad intelectual también tiene mucho que ver. Para que una persona desenvuelva un cargo o puesto superior, obviamente tiene que tener una capacidad intelectual, tiene que tener un conocimiento, y es ahí entonces donde se da lo que es el análisis de los puestos. Por eso dice administración de sueldos y salarios, prestaciones y administración de nóminas. Entonces, anteriormente se tuvo que haber hecho un análisis de las tareas, responsabilidades, actividades o funciones que le correspondan a cada uno de los trabajadores, dependiendo del cargo puesto que éste va a desempeñar. Entonces dice,
¿A qué se refiere? Entonces ya dijimos que es el conjunto de técnicas y el fin de estas técnicas es a lograr una retribución o lograr un pago justo a todos y cada uno de los trabajadores dependiendo del cargo puesto que estos desempeñen. Dice, también se le denomina administración de retribuciones o compensaciones. ¿Qué funciones realiza? Punto número 1, evaluación de puestos, encuestas salariales, análisis de puestos, salarios e incentivos, evaluación del desempeño y administración de nóminas. Estas son las funciones que se deben considerar para poder hacer la administración de sueldos o la retribución o las compensaciones. Es muy importante que previo a saber cuánto se le va a pagar a cada trabajador, pues se haga un análisis y una evaluación del trabajo que éste realiza. Ahora, algo muy importante en este tema es que, como bien les dije, está el Código de Trabajo y ahí habla de las prestaciones de ley que nosotros tenemos como parte de los beneficios sociales. Entonces, ¿qué es una prestación? Dice, son planes y sistemas de beneficios sociales complementarios para satisfacer la diversidad de necesidades de los miembros de la organización. Entonces dice que son planes y sistemas de beneficios sociales. Entonces veamos cuáles de estos existen. Esto que vamos a ver a continuación es acá en Guatemala, aplica para Guatemala país. Está vigente. Si hubiera algún cambio o modificación, alguna reforma respecto a este apartado, pues obviamente se estará haciendo de conocimiento público, ¿verdad? Entonces, las prestaciones de ley en Guatemala, según se establecen, son 8. Una de ellas son las vacaciones. Esto está basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, ahí está la base legal. Y si ustedes se dan cuenta, dice base legal y por otro lado dice base de cálculo, es decir, de dónde se hace de dónde se saca el estimado de esta prestación. Entonces dice del salario ordinario y extraordinario. Ahora bien, las vacaciones, dice, la base legal está en la Constitución Política de la República, en el artículo 102, y dice, reformado por el decreto número 64-92, artículo 6, y vea, todo trabajador sin excepción tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas, es decir, pagadas. Hay en algunas ocasiones que el patrono le dice al trabajador, bueno, le doy derecho a que usted vaya a descansar y tómese su tiempo, relájese, pero muchas veces no pagan el periodo de descanso. Y la ley dice que tienen que pagarlo, porque dice que las vacaciones, dice que son después de un año laborado, el trabajador, todo tipo de trabajador, tiene derecho a tener un periodo de vacaciones, pero tienen que ser pagadas. ¿Cuánto tiempo dura ese periodo? Dice que debe ser de una duración mínima de 15 días hábiles. Hábiles, es decir, de lunes a viernes, no se toma en cuenta fines de semana, porque son días hábiles. Entonces, la ley aquí nos está diciendo que si bien es cierto, pero algo muy importante, el trabajador tiene derecho a las vacaciones si y solo si ha laborado para la empresa durante un año consecutivo. Si no ha laborado durante ese año, definitivamente no tiene por qué exigir vacaciones, ¿verdad? No tiene por qué pedirlas. ¿Cómo se hace esto? Recuerde que la ley dice que, por ejemplo, usted empezó a trabajar a la empresa en el mes de enero. Al fin de año, en diciembre, usted está cumpliendo un año laboral.
Entonces, el siguiente mes, que sería enero, usted tiene derecho a sus vacaciones durante 15 días hábiles, dice, y le tiene que pagar. Es decir, que usted se va a ir a descansar y usted va a recibir un sueldo fuera de su sueldo base, porque usted tiene que tener su sueldo base y aparte son sus vacaciones. Pero si laboró para la empresa durante un año. Pero ¿qué pasa si usted, por ejemplo, empezó a trabajar para la empresa en enero? Se salió en marzo, regresó en junio, se fue en agosto, regresó en septiembre y en diciembre se está exigiendo vacaciones. Definitivamente la ley no lo va a amparar porque definitivamente eh, no laboró para la empresa durante el año consecutivo. Ahora, en este caso, dice la ley que usted tendrá derecho a las vacaciones. De lo contrario, pues usted no podrá exigir nada. Dice que la base de cálculo es del salario ordinario y del salario extraordinario. Entonces, cuando hablamos del salario ordinario, dice que el salario ordinario es aquel que se da además de su sueldo fijo. O sea, por ejemplo, usted tiene una base de sueldo de 500 quetzales y luego va a tener su salario ordinario. Entonces, del salario ordinario, ¿y qué constituye el salario ordinario? Las comisiones pagadas regularmente, cualquier salario por rendimiento pagado regularmente bajo distintas denominaciones, tales como incentivos, bonos o producción. Esto lo dice según la jurisprudencia, que eso constituye el salario ordinario. En otras palabras, nos está diciendo que el salario ordinario, dice, son las comisiones pagadas regularmente, cualquier salario por rendimiento pagado regularmente, bajo distintas denominaciones, tales como incentivos, bonos de producción, entre otros. Ese es el salario ordinario. Pero también está diciendo que también esta base se va a hacer del salario extraordinario. ¿Y a qué se refiere cuando habla de salario extraordinario? En este caso es el que se recibe de forma adicional al salario ordinario, con los recargos nocturnos, extras dominicales y festivos. La base de estos conceptos es el salario ordinario. Entonces, por ejemplo, si usted labora, qué sé yo, labora por las noches, labora horas extras, labora en días festivos, ese va a ser el salario extraordinario. Entonces, en base a eso se hace el cálculo de lo que son las vacaciones, pero recuerde, la ley es clara y dice después de un año consecutivo, es decir, que usted ya laboró para la empresa durante ese año, entonces usted sí tiene derecho a exigir las vacaciones, pero si usted no lo ha hecho, definitivamente no podrá exigir esta prestación. No es la única que existe, entonces vamos a ir otra y sería el aguinaldo. ¿En qué consiste? La ley nos dice la base legal está en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 102, inciso J, decreto número 76-78, Congreso de la República. Todo patrono queda obligado a otorgar a sus trabajadores anualmente en concepto de aguinaldo el equivalente al 100% del sueldo ordinario mensual que estos devenguen por un año de servicio continuo, parte proporcional. Aquí en el aguinaldo, a diferencia de las vacaciones, es que no importa que no se haya elaborado durante el año consecutivo, porque ahí es claro en decir que el cálculo se va a hacer se va a hacer o es un sueldo, eh, ese sueldo va a ser, digamos, por el año. Si trabajó durante un año, pues entonces es un sueldo completo. Pero si solo trabajó 6 meses, 7 meses, 5 meses, entonces se va a hacer el equivalente del monto del sueldo, por ejemplo, que usted gana, qué sé yo, 3,000 quetzales, entonces ese será su aguinaldo. Entonces, pero si laboró el año completo, pero si no, entonces le van a hacer una parte proporcional, pero la base es el salario ordinario. La siguiente prestación sería el bono 14. Yo creo que esto todos lo hemos escuchado, ¿verdad?
El, el bono 14. La base legal dice decreto número 42-92, Congreso de la República. Todo patrono queda obligado al pago a sus trabajadores de una bonificación anual equivalente a un salario o un sueldo ordinario que devenga el trabajador. La bonificación anual será equivalente al 100% del sueldo del salario, o sueldo ordinario devengado por el trabajador en un mes o proporcional al tiempo laborado. De igual manera que el aguinaldo no importa si no se ha elaborado durante un año consecutivo, porque dice que este será calculado o será dado al trabajador en un mes o proporcional al tiempo laborado. Entonces será un pago más. No importa cuánto es lo que se haya elaborado. Algo muy importante es que el bono 14, pues bueno, dicen que es un único pago, perdón, que se realiza durante la primer quincena de julio, pero aquí hay diferentes modalidades, todo queda a criterio del convenio, el pacto que hayan trazado el patrono y el trabajador, en donde a veces pues le dan el 50% en el mes de julio y al mes de diciembre le dan el resto. En otros casos puede ser que hasta el mes de diciembre se cancele la totalidad del bono 14. Entonces es otra forma, vuelvo y repito, pues aquí no importa que no se haya elaborado durante un año consecutivo, pero si se elaboró, por ejemplo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, pues aquí claramente nos está diciendo que es la totalidad, o sea, es el 100% si fue durante un año, pero si no, pues va a ser durante el tiempo o el periodo que se elaboró. Siguiente prestación sería la indemnización. ¿En qué consiste esta? Ahora, mire, pues, en algunos casos se rompe la relación patrono-trabajador. Los motivos que pueden llevar a la ruptura de la relación laboral son diversos. Quizá por errores del patrono, quizá por errores del trabajador, quizá por una mala relación o convivencia laboral, quizá por algún conflicto o situación que se esté presentando dentro del área laboral. Pero cuando hay un despido injustificado, es decir, que de repente pues usted llegó de muy temprano, muy de mañana y usted quiere laborar y de repente le dicen, mire, no es posible, usted está despedido. Entonces usted dice, pero ¿y por qué si yo no he hecho nada? Entonces ahí vemos que es un despido injustificado. Entonces en este caso se dará la indemnización. ¿En qué consiste? Esto está en la Constitución Política de la República, en el artículo 102, y la Constitución dice, eh, por despido injustificado, el patrono debe pagar al trabajador indemnización por el tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicio continuo o en forma proporcional al tiempo trabajado. O sea, aquí no importa si trabajó 20 años, si trabajó solo, qué sé yo, 3 años, si trabajó únicamente 5 meses, porque la indemnización se da cuando despiden injustificadamente o injustamente a las personas. Ahí es donde se da la indemnización. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta que, por ejemplo, hay muchas empresas que han recibido demandas por causa de despido injustificado. Al momento de ejercer una demanda por despido injustificado, el Ministerio de Trabajo tiene ciertas políticas. Por ejemplo, que a usted lo hayan despedido el día de hoy. Usted lo despidieron el día de hoy. Usted solo tiene 5 días hábiles, 3 días hábiles, perdón, no 5. 3 días hábiles para ir a anteponer su queja ante el ministerio y hacer saber que usted fue despedido. Entonces, pero si usted no lo hace, pues la empresa lo puede contrademandar por abandono de trabajo y entonces ahí sí ya sería otra situación legal, ¿verdad? Entonces es muy importante que conozcamos qué es lo que establece la ley. Yo les dije que por cultura general, ¿verdad? Para que ustedes tengan un conocimiento y se puedan apoyar, ustedes pueden comprarse un código de trabajo. Esto les va a permitir conocer algunos parámetros, algunos puntos claves en cuanto a la relación patrono-trabajador, para que comprendamos, ¿verdad? De que, por ejemplo, imagínense que usted no se presente a laborar, un ejemplo, usted no se presentó a trabajar durante 5 días,
obviamente la empresa usted lo puede demandar por abandono de trabajo. Entonces ahí no ocurriría ninguna indemnización porque quien dejó el trabajo fue usted. Entonces ahí sería al contrario. Por eso le dije desde un inicio que el Código de Trabajo establece algunas, podríamos decir, derechos y obligaciones para el patrón, pero también son para el trabajador. O sea, el hecho de que usted diga, bueno, está el Código de Trabajo, yo voy a estudiar para ver qué tiene que cumplir el patrono, sí, pero más allá de eso también qué tiene que cumplir usted como trabajador. Entonces, en este caso ya hablamos y dijimos que si en dado caso se despide a alguna persona, pero no hay una causa, no hay un motivo que pues respalde ese motivo de causa, ese motivo de despido, perdón, entonces obviamente allí se tiene que indemnizar a la persona, eso lo dice la ley. ¿De dónde se saca? Del salario ordinario y el extraordinario. ¿Cuánto es? El equivalente a un salario, o sea, un sueldo por cada año que laboró. Por eso imagínense, si una persona ganaba 2.000 quetzales y laboró durante 5 años, entonces si es un sueldo por cada año, entonces la persona va a tener que ser indemnizada por 10.000 quetzales. Es un ejemplo que les puedo dar, ¿verdad? Y es un dato tentativo porque el cálculo se hace a través del salario ordinario y extraordinario, pero para que usted más o menos comprenda. Y vuelvo y repito, esto se activa cuando se ha despedido injustamente a alguna persona. La bonificación e incentivo. Esta es otra forma, podríamos decir, de pago, porque la ley dice lo siguiente. Decreto número 37-01, última reforma, Congreso de la República. Se crea la bonificación incentiva para los trabajadores del sector privado con el objeto de estimular y aumentar su productividad y eficiencia. Entonces, vea, dice que es una forma incentiva, es una forma de motivación para el trabajador. El monto es de 250 mensuales, pero ya dependerá del criterio de la empresa si quiere ir aumentando cada vez más esa bonificación e incentivo. Entonces, pues esto sí es parte de la responsabilidad que debe cumplir el patrono hacia los trabajadores. Otra prestación de ley que se encuentra es la cuota patronal IX. El IX tiene ciertos beneficios o ciertas ventajas, pero también trae consigo algunas desventajas. ¿Quiénes pagan IX? Las personas que están laborando para una empresa, que se encuentran en planilla, entonces se hace el pago del IX. El pago del IX es 50% para el patrono y la otra parte para el trabajador. Con pagar el IX, el trabajador tiene el beneficio de que si en dado caso se presentara alguna situación médica, pues entonces este puede hacer uso de los servicios del IX, presentándose, ¿verdad? Y que le puedan hacer un chequeo médico, que puedan tratar el caso o lo que esté padeciendo, ¿verdad? Entonces ese es el beneficio, pero también tiene un pago. ¿De dónde se hace? Del salario ordinario y el extraordinario. Se hace el cálculo del pago del IX. Ahora bien, como les decía, pues las personas que pagan IX luego de haber cumplido las cuotas establecidas, las personas se pueden jubilar a través del IX. Entonces, esto es cuando las personas cumplen con la mayoría de la totalidad de pagos que el IX establece y obviamente pues que han hecho pagos efectivos a las empresas donde han laborado. Como les dije, pues si en dado caso se presenta una situación de salud, entonces las personas pueden acudir a través del IX a solventar su problema. Tiene derecho a servicios del IX, por ejemplo, si es un señor, su esposo tiene derecho y sus hijos menores de edad tienen derecho a recibir asistencia médica a través del IX. Entonces tiene algunos beneficios, no vamos a decir que no. Lamentablemente las condiciones de los centros hospitalarios son las que están precarias, ¿verdad? Porque esa es una realidad en Guatemala. Pero bueno, algunos dicen que el IX no es bueno, que es muy tardado, que no atienden bien, en fin, establecen una serie de situaciones. Pero que considero yo pues que todo depende de tener paciencia también y de saber utilizar el servicio. Entonces es el tema del IX. Impuesto IRTRA dice, este está en el decreto número 1528, Congreso de la República, artículo número 12, reformado por el decreto
43-92, artículo número 2. Y esto se extrae del salario ordinario y extraordinario. Cuando las personas pagan pues, el impuesto del IRTA, tienen derecho a obtener su carnet o su gafete del IRTA y pueden visitar estos parques sin algún pago al ingreso de estos, ¿verdad? Obviamente por consumo sí, definitivamente, pero por ingreso a estos no, porque entran con su carnet del IRTA. Y por último está la tasa INTECAP, también está basada en el decreto número 17-72 del Congreso de la República, en el artículo 28. Dice total de previsiones y este es del salario ordinario y extraordinario. Ustedes saben que el INTECAP es el Instituto Técnico de Capacitación y este pues ofrece algunas carreras técnicas, ofrece el servicio, ¿verdad? Que si alguien se quiere preparar o especializar en algún área en específica, puede ir y estudiar a través del INTECAP, puede recibir clases de capacitación. Entonces, son algunos puntos claves de lo que nosotros podemos comprender y conocer respecto a las prestaciones de ley en Guatemala. Pero ya les dije, aunque aquí nos habla de 8 prestaciones, si en el contrato, en el convenio laboral, pues no se pactó ningún pago de estas, pues definitivamente el trabajador, perdón, no tiene por qué exigirle al patrono nada, ¿verdad? Porque ya en el contrato firmó y pues aceptó esa relación laboral. El salario, ¿qué es el salario? Dice que es la remuneración que el empleado recibe a cambio de su trabajo. Entonces, como bien les dije, hay un sueldo mínimo, hay un sueldo máximo, hay lo que son las bonificaciones, en fin, pero cada trabajador pues llega a un consenso, llega a un acuerdo con el patrono y respecto al tema del salario, de la remuneración, pero dice que es el pago, es lo que se va a recibir a cambio del trabajo realizado. Y por último está la nómina. Dice es el formato donde se calculan los sueldos y salarios de los trabajadores. Entonces ya les expliqué cómo es que se da ese cálculo. Ahora bien, la nómina es la lista con los nombres de las personas o trabajadores que están en la planilla de una empresa. También puede ser interpretado como la cantidad de dinero que recibe regularmente una persona por el trabajo realizado en una empresa o entidad. Entonces, esto es algo muy importante, ¿verdad? Pero ya les dije, pues a través de esa nómina se hacen ciertos cálculos y los cálculos pues se hacen a través de un sistema financiero respecto a los sueldos de los empleados. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros debemos conocer, cómo es que se trabaja lo que son las prestaciones, los salarios y las nóminas. Vuelvo y repito, usted lo puede ver a través del Código de Trabajo y ahí nos da a conocer también el tema de las prestaciones, 8 prestaciones de ley que se trabajan en Guatemala. Entonces, son algunos puntos claves de la guía de estudio número 4. Nos vamos a detener hasta acá por cuestiones de tiempo, pero en la siguiente clase pues vamos a estar hablando de este tema.